pared nomás. Falleció de forma natural. En la actualidad, sus restos se encuentran en el templo de Mellado. Ahí mismo está escrito su nombre completo, el cual se los voy a decir para que se lo aprendan, porque será su pase de salida. Hola híbridos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en mi canal, su canal de YouTube. Voy para León, Guanajuato y les muestro para dónde vamos. Yo ahora mismo estoy aquí en Monterrey, Nuevo León, para ir a León, Guanajuato, al estado de Guanajuato, la ciudad de León. Tengo que viajar desde aquí, Monterrey, hasta aquí. Lo vamos a hacer. Vamos para Guanajuato, la ciudad de Guanajuato, a ver las momias. Las destruyen, o sea, no les dan seguimiento, y más a fraudes, a que suban información fraudulenta y esos videos los retiran, no sé, los borran, no sé. Vean aquí donde está esta barda roja de la brecha. Es otro de los túneles que era lo que circulaba, un tajo así llamado de las antiguas haciendas, circunferencia, que es quien en la actualidad desecha las aguas negras y las fluviales. Esto que estamos caminando, aquí imagínense en la parte baja de esto, increíble. Y bueno, pues hoy podría, no sé, interactuar con ustedes, estas perforaciones de su lado derecho. Ahora, les recuerdo, esto que estamos recorriendo aquí no fueron minas, no temas importantes, que era el Quijote de Miguel de Cervantes, convirtiéndose en unos libros más leídos, que son los que unen los ríos y las aguas pluviales de la población para que el desecho sea en la parte de afuera. Y mañana panorámicas les voy a mostrar la mina sumamente ricos como esta de la brecha nosotros. Perteneció a grandes personajes de la historia dentro del desarrollo económico. Tenemos de la izquierda nosotros. ¿Por qué hay un espacio aquí? Estas son la parte es que el dulce típico en Guanajuato se pierde, y la Casa de la Cultura en conjunto con estas empresas está tratando de apoyar esto que ya se había perdido, que es el dulce típico. Estos artesanos están... Están los sobrecitos para que prueben de los dulces. Y cada aquí la degustación. ¿Qué son? Son rollos con tamarindo, fresa con cajeta, higo o manzana, higo, fresa, ¿se la azúcar? Les gusta rosellito, abajo tenemos tamarindo, tenemos sandía, se puede probar, rayar y... Bueno, vamos a ver un rollo real. Como robot, bien. Lograrlo. De la arquitectura de estos edificios. Tenemos edificios antiguos, todo esto. Vean que todo está tallado en cantera, porque se supone que donde más se construía en cantera, no estaba mejor el poder económico. Y así, nuestras casas, la herrería de la etapa del porfiriato, la cantera, de hecho hacia atrás de la presa de la olla, las minas de cantera.
Y aquí a la izquierda nosotros el general Sóstenes Rocha, nacido en una comunidad llamada Marfil el Viejo, aquí en Guanajuato, donde participó en eventos armados importantes y una de ellas fue la batalla de Puebla. Y también ahí al fondo, al lado izquierdo, ese edificio en cantera, que es el Palacio de Gobierno actual. Pero ven ese diseño, arquitectura de estas casonas, que lo hemos hecho nosotros. Son algunos edificios, son bancos, son restaurantes, son al lado izquierdo de nosotros. Sobresale aquellos edificios del lado izquierdo igual, con esa arquitectura interesante, y el término de herrería, que se da en una hacienda llamada La Fragua, que está al descenso de las momias, del Museo de las Momias. Si tienen ustedes alguna oportunidad de permanecer, tomen ustedes ahí un cafecito, una bebida, y disfruten el interior. Créanme, van a básicamente a transportarse a la etapa española. Hay mucho lugar para conocer. Que aún se ve por ahí en sus paredes. Este dice: detente, caminante, y reflexiona sobre la vida misma. Dice: como me ves te vi, y como me ves te verás. Teorías se conservan. Nosotros decimos: se debe a los gases y sales minerales, agua de pozos y manantiales, y esto hacía que los cuerpos se conservaran. Hago espacio y posteriormente se sella con la lápida de cantera. Ustedes crean un microclima, que el cual no permite sino que se desprende líquidos corporales, que la mano los absorben y que es la forma que se conservan. Pero les menciono, son únicamente teorías. Debido a este museo, Casa La Tiaura, que es cuando viene Discovery Channel, y no sin ningún fundamento, que es una información que se ha transmitido de generación en generación. Que es raro, porque recordemos las 72 haciendas construidas en Guanajuato. Hay un grupo de árboles, un conjunto de árboles grandes. Ahí se construyó hace unos 30 años aproximadamente ese panteón reciente. Se llama Panteón San Silvestre, y la parte popular, la población lo conoce más como el Panteón Nuevo. No tiene más de 30 años, 35 cuando mucho. Y vean que la altura en la que se construyó este edificio, esa construcción, es más alta que esta que vamos a visitar. Se sepulta la misma que, por ejemplo, exhumaron un cuerpo, un familiar que fallece, y yo soy el encargado. Cuerpos se van a revisar documentos, y si ve que la familia no ha pagado, va a exhumar. Me hacen ahí sepultadas. Yo le digo que posiblemente sí, pero lo que. Y el acceso está ahí donde va a esta camioneta. Ay, a ver si me da chance de meterme ahí, o se va a acomodar. Serían 10 minutos antes, sería mejor, ¿ok? Adelante, jóvenes, si gustan. Que no quiere ingresar, puede ver algo al salir, nos vemos de todos aquí a tiempo, ¿ok? Restos de herrajes y restos humanos. Con la ayuda de una antropóloga forense se revela que los herrajes pertenecían a máquinas de tortura utilizadas en la época de la colonia. Continuamos de este lado, por favor. Gracias, chicos, adelante. Según los estudios realizados por la antropóloga Virginia Blacklery, se cree que lo que tenemos de ese lado era un calabozo, en donde mantenían a los prisioneros antes de ser enjuiciados. En cuanto a los presos, se encontraban mental y físicamente debilitados, eran pasados a una silla de interrogatorio como la que tenemos en la vitrina. Los presos eran sentados totalmente desnudos, se les sujetaba del pecho, de las manos y de los pies.
La placa metálica del asiento era calentada previamente al rojo vivo para provocarles más dolor y fuera más probable que confesaran. Se pensaba que si los presos mostraban cualquier gesto de dolor es porque eran culpables. Todos eran culpables, ¿verdad? Qué raro. Era como un tipo de prueba de fe. Se pensaba que si la persona era pura e inocente, no tenía por qué sentir dolor. Obviamente eso nunca pasaba y por lo tanto todos eran culpables. También como esta silla la tenemos en varios modelos disponibles por si alguien gusta llevar alguna a su casa, interrogatorios y respuestas aseguradas. Muy efectivas, ¿eh? Ahorita les pasamos el catálogo por si se animan. Adelante chicos, pasen por favor. Aquí está todo planito, les aviso. Aquí está todo planeado. Quiero largo del pasillo, por favor. Pasen chicos adelante, damos un pasito para alcanzar a cerrar la puerta. Sean bienvenidos a la sala de torturas. Aquí estamos presenciando la representación de un juicio. De este lado tenemos al inquisidor. Él era el encargado de dirigir los interrogatorios y dictaminar las sentencias. Esta es una silla de interrogatorio similar a la que vimos en la sala anterior. Igual el preso era sentado totalmente desnudo. Se le sujetaba de cuello, manos y pies. Se le comenzaban a hacer las preguntas correspondientes y si el preso no quería confesar, se le golpeaban las piernas y el pecho o se le colocaba peso encima para provocarle más dolor. Aquí tenemos uno de los aparatos más importantes llamado el potro en escalera. Consistía en sujetar al reo con muñecas y tobillos y al girar esta palanca, sus extremidades eran estiradas hasta 30 centímetros más de lo que eran originalmente. Nos recorremos hacia su lado derecho, por favor. Pasen, chicos. Acérquense, chicos. Miren, de este lado tenemos un aparato de tortura de origen alemán llamado la doncella de hierro o la dama de hierro de Nuremberg. Este aparato nunca se utilizó en la Nueva España, fue traído para complementar la exhibición. En la parte de adentro tiene los aguijones de hierro. Se metía al preso, se cerraban las puertas y los aguijones se les incrustaban en el cuerpo. Pero estos no perforaban algún órgano vital, por lo que tardaban en morir hasta 12 horas desangrados. Cuando los presos confesaban o se arrepentían del crimen del que se les estaba acusando, les daban una muerte más digna o más rápida, como lo era en este caso el garrote vil. Se sujetaba al reo de manos y pies, se le ponía el collar y al girar esta palanca, el émbolo en forma de punta, se le incrustaba en la primer vértebra cervical, provocando que el reo muriera por desnucamiento en menos de 20 segundos. Wow. Según los estudios realizados por la antropóloga, se cree que limpiarse de la evidencia. Siguiente sala, por favor. Gracias. Miren, chicos, aquí tenemos la pintura de quien fue el inquisidor sanguinarios que se aprovechaba de su poder para perseguir a las personas y las acusaba principalmente de blasfemia y herejía. Él sí tenía el cargo de inquisidor, pero no estaba autorizado para tener una cárcel clandestina. Como si tenía ese cargo, también tenía el poder de quedarse con las riquezas, pertenencias y propiedades de las personas a las que enjuiciaba. Entonces, él lo hacía más que nada por eso, para él hacerse más rico. Hasta tiene cara de buena onda, ¿verdad? Sí. Sobre todo. De ese lado tenemos otra pintura. Él fue el marqués de Rayas, el primer dueño de la hacienda. Él mandó construir este lugar en 1600. Bajen con calma. Adelante.
fueron puestas en honor a 4 sacerdotes jesuitas que eran muy queridos por el pueblo guanajuatense. Estas placas son conmemorativas, nunca hubo cuerpos aquí. De este lado en la vitrina, en la esquina superior izquierda, tenemos una balanza de doble pesaje. Esta balanza era utilizada para pesar los minerales, pero debido a su mecanismo era muy inexacta. Del lado derecho tenemos un fuelle. Este se utilizaba para avivar las brasas. Se presionan las 2 palancas de arriba y el aire sale por la punta como un soplador. Ambos artefactos se encontraron aquí en la hacienda. El casco, la pechera y las pistolas fueron traídas desde España para complementar y son piezas totalmente genuinas. Pueden acercarse para que las puedan observar. Adelante. Al ir bajando observarán un cuerpo representativo con una vestimenta que se encontró en la hacienda. Es una vestimenta del siglo XVIII. Pasen adelante. Puedes venir observando las diferencias sutiles y este personaje de frente es una representación del Marqués de Rayas, de la primera organización. Esa es la manera en que se vestía la gente. Así que puedes venir observando las siguientes 2 vitrinas. Es otra armadura española que también fue traída para complementar. Es una armadura totalmente genuina del siglo XVII. Pesa entre 40 y 50 kilogramos de lodo y espada. Exactamente legal. En la siguiente vitrina observarán otro tipo de tortura llamado el estacado. Consistía en un ataúd que en la parte de abajo tenía estacas de hierro. El cuerpo se colocaba encima con la persona envuelta o volada y por el mismo peso se le iba incrustando. En este punto nos encontramos a 10 metros abajo del nivel del panteón, que fue de donde iniciamos. Estamos en la galera subterránea. Esta galera se diseñó desde un inicio como un tipo de cisterna. Incluso si ustedes observan en la parte de arriba, podrán distinguir las marcas y hasta donde llegaba el agua. Las escaleras por las que utilizamos no existían. Esta es una de las adaptaciones que se hicieron para ustedes y los visitantes. Lo único que conectaba estos, que también es por donde sacaban el agua. Y ese que está aquí. Si recuerdan que lo vimos en la sala anterior. Muy bien. Esta de aquí es una rueda de agua, de un método de interrogatorio. Se sujetaba al reo de muñeca, cintura y pies, y la tina de abajo era llenada principalmente con aguas negras. El proceso se repetía hasta que confesaran. Esto hacía que incluso confesaran crímenes no cometidos. Nosotros aquí también a veces la usamos, pero llenamos la tina de cerveza. Un poco más divertido, ¿verdad? Así sí. Miren, aquí en el centro observarán una auténtica balanza romana de doble brazo. Esta balanza fue traída desde la mina de Sirena, en donde la utilizaban para pesar barras de oro y plata. Lo que observamos de joyería es fantasía. Volvemos hacia este lado, chicos. Ahí están. Aquí en la parte de abajo tenemos 2 tipos de cinturones de castidad. Estos eran utilizados para preservar la fidelidad y virginidad de las mujeres en aquella época. Pero también eran como un tipo de tortura. Las mujeres no podían quitárselos para absolutamente nada, ni para ir al baño, ni para dormir, ni para bañarse. Tenían que traerlos en todo momento. Entonces, esto les provocaba fuertes infecciones y también la muerte. Este cinturón era utilizado en los presos. Se les colocaba en la cintura y los cuidadores los controlaban jalándolos de la cadena. Al centro observarán el tornillo o la plaza cabezas. La barbilla se recargaba en la base y el casquete se incrustaba en la coronilla. Al girar el tornillo, inicialmente se rompían la mandíbula y la dentadura. Si la presión era demasiada, el cerebro salía por las cuencas oculares. En la parte de arriba tenemos 1, 2 y 3 máscaras de infamia o de vergüenza. Estas máscaras se les colocaban a los presos y los exhibían públicamente para que fueran objeto de burlas. Las máscaras no fueron diseñadas para lastimar, solo eran para avergonzar. Esta pequeña guillotina también era utilizada para castigar crímenes menores. Era para cortar dedos, manos o pies. Y de ese lado tenemos el bábaro de hierro. Este se colocaba en el cuello de los presos
y el cuadro era introducido en la boca para evitar que gritaran durante la tortura. ¿Han visitado la Alhóndiga de Granaditas? Bueno, miren, aquí en la parte de arriba observarán una pequeña jaula de escarnio. En ellas ponían las cabezas decapitadas y las exhibían en plazas públicas, tal como pasó con las cabezas de los insurgentes que fueron colgadas en la Alhóndiga de Granaditas de 1811 a 1821. En la actualidad, en cada esquina está la placa con el nombre de cada insurgente: Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez. Y las cabezas se encuentran sepultadas abajo del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Continuamos de este lado, por favor. Pasen. Esta es la famosa guillotina francesa que la mayoría de nosotros ya conocemos. La guillotina nunca se utilizó en la Nueva España, con vestimentas que se encontraron en la hacienda. Esa vestimenta es similar a lo que nosotros usamos como uniforme y se piensa que perteneció al inquisidor Fernando Antonio de Miera. El inquisidor era español, no se sabe exactamente qué fue de él. Se piensa que huyó del país con todo lo que pudo recolectar de las personas a las que torturó y no hay registro de que haya habido justicia para todo lo que hizo. Aquí al fondo observarán la representación de quién fue el Marqués de Rayas, el primer dueño de la hacienda. Bueno. En la vitrina del frente tenemos la última representación de cuerpos que vamos a observar. En aquella época era muy común que a las mujeres las acusaran de hechicería. Su principal castigo era la hoguera o la horca. Otras veces las emparedaban. Cuando las emparedaban, las vestían de esta forma: falda roja, blusa blanca y velo negro. También les arrancaban la lengua, les ataban las manos y les colocaban un rosario, porque creían que las brujas podían hacer hechizos desde la muerte y esto lo evitaría. Y bueno, hasta aquí terminamos con lo que es el tema de la Inquisición. A partir de aquí es una serie de cuadros en tercera dimensión y hologramas. Vamos a pasar a observarlos. Todos los cuadros cuentan con un efecto. Algunos son solo en tercera dimensión, como ese de ahí. Otros tienen un cambio y un movimiento, como este de aquí. Este, por ejemplo, tiene 4 posiciones diferentes. Vayan observándolos de izquierda a derecha para que puedan apreciar la secuencia. Además, Son 3, güey. Es un demonio. Es un Drácula, es un lobo y es un demonio. ¿Ya lo viste? ¿Se parece a mí? Son cartones. ahí está, precisamente por donde vamos a salir. Yo creo que sea como 1 hectárea, yo creo, lo que ahorita mide la hacienda. Antes era mucho más grande. Ahorita hay un salón de fiestas que se llama La Artada. El salón de fiestas está precioso porque tiene la misma construcción que aquí, porque antes eran uno mismo. Ya conforme se fue vendiendo la propiedad, se fue dividiendo entre distintos dueños y ahorita ya es totalmente independiente el museo. Miren, chicos, nos encontramos en la parte trasera de la hacienda. Estos muros escalonados que tenemos aquí son los contrafuertes de la estructura.
Estos muros se diseñaron con una profundidad de 4 a 6 metros para que pudieran soportar la presión del agua de la galería inundada. El arco por donde salimos fue por donde se iniciaron las excavaciones del señor Valenzuela. Por aquí fue por donde se filtró el agua, los restos de los herrajes y los restos humanos. Como pueden notar, la piedra del arco es distinta a la demás estructura. Esto es porque esta salida y el cuadro que está aquí arriba con las enredaderas, que son las escaleras por las que ingresamos, son las únicas modificaciones significativas que se le han hecho al total de la estructura, que es un 20%. El 80% restante está intacto, claro, con su debido mantenimiento y los debidos ajustes para mantenerla haciendo. Pues trabajamos a base de propinas que ustedes los visitantes nos brindan. Y claro, de acuerdo si les gustó el recorrido. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo nuevo y muchas gracias por su atención. Yo los acompaño de este lado, que es donde está la salida y la última tortura, que son solo 300 escalones hacia arriba. Facilita, ¿verdad? Como último dato curioso, a quien me diga el nombre completo del marqués, le prestamos el elevador para que vayan haciendo memoria. Ok, ya llevan 3, nos faltan otros 7 nada más. Podemos hacer equipo si gustan. ¿Así es? Los apellidos, así es. Sí, ahora ya iban incluidos los apellidos, eran los apellidos de sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, porque se pensaba que con el apellido venía la opulencia, la elegancia, el prestigio de la familia. Así, chicos, quien guste cooperar aquí conmigo, muchas gracias. A la salida encontrarán punto de... Ajá. O a tomarnos una fotografía así. No, hay... Ok. Una foto, por favor. Si me devuelve el favor. Claro. Ya está grabando, nomás sosténgalo. Sí, ya está grabando. No, ahorita me tomas una foto ahí. Ahí te voy a poner. Ahí es. Sí. Pero ella lo puso por el horario. Ah, sí, es por horario. O por donde tú vives o por lo que tú vives. Memes. Y yo lo puse por mi... What the qué? Ah, ok, ok. Entonces me dieron... Serían 3 años.
gusten venir y te quieran dar una vueltecita también, si ustedes quieren volver a venir también aquí a tomar y pues voy a expandir. Almacenó. Elaboraban un cohete llamado petardo, por eso el bar lleva ese nombre. Y su decoración es a base de botellas vacías de los eventos que hay en el lugar. Hoy guardan el vino, que es igual de peligroso, pero más sabroso. Y lo que está en el centro del jardín es un molino de patio, de arrastre, donde se trituraba y se molía el mineral, jalado por caballos, burros y mulas. Y si no había animales, entraban esclavos a darle vuelta a ese molino. Y con algunas de las rocas que salieron de los diferentes niveles que tiene la mina, se utilizaron para hacer la construcción. Vamos a pasar este lado. Sí, de hecho, literal. Pero yo porque estamos aquí, ya porque tengo tiempo. Sabrosos los churros, son de vainilla, canela de los churros. Canela, ¿quieres churros de vainilla, canela de los churros? Es que voy a ver muy grande. Pero se supone que vamos a regresar. No, pues está verdad, que están haciendo el frente. Oye, momia se echó. Pues te hablo, mi amor. No tengo permiso de todo.